Pregunta por acá Alan López, ¿qué es un demográfico? Porque lo hemos estado repitiendo y pareciera que ahí existía la duda. Cuando nos referimos a eso, Alan, es un conjunto de información que eh, nos dan un horizonte del público al que le estamos hablando. Por demografía tiene que ver una cuestión de edad, de, de un género, de un hábito, de un lugar, incluso como su nombre lo dice, geográfico. Hombres jóvenes de 21 en México, de 21 años en México. Entonces es una manera de sintetizarlo, por eso lo planteamos de esa manera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un demográfico es el tipo de gente o el tipo de público, dadas estas condiciones socioeconómicas, de edad y de ubicación, que puede tener ese individuo. Entonces esa es una cosa que estaba por ahí. Dice por acá Bruno, un buen ejemplo, creo, es el manga Citrus, pero es relación amorosa chica-chica, por lo que comentaban hace un ratito. Ricardo Barrios dice, ¿el shoujo representa el romance de manera diferente que en obras gringas? ¿Se representa al romance de manera diferente que en obras gringas? ¿O es más de lo mismo? Pregunta. Más o menos. Sí es diferente, pero siempre es en situaciones ideales, ¿no? Pero el ideal es diferente para cada lugar del planeta. Entonces, son diferentes en cuanto a que vienen de lugares distintos con valores Culturas diferentes. diferentes. Claro, claro, claro. Y pregunta por acá Capitán Garra Negra, Blooming to You. Sí. Bloom, como de florecer, Florecer. ¿no? Ajá. Into you. Ah, entonces es Bloom. Es que aquí lo escribió. Into. Ah, sí, a ver. Gracias, Marita, por. Blooming to you. Sí, Bloom ¿no? sin el ing. Ah, Bloom to You. Bloom Into you. into you. Ah, por eso era la confusión. Claro. Respecto al romance que estaban preguntando, yo sí detecto como algo muy particular y es que muchas situaciones que, o sea, mucho de lo que va hacia adolescentes es que directamente va enfocado hacia algo más erótico acá en Occidente, pero allá es más hacia un romance más soft en el shoujo. O sea, te tomo de la mano, nos salimos, o sea, todo Más va como un poquito romántico. más. Sí, 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 sí. Pero acá, en cuanto a adolescentes, podría irse más hacia, a veces, más hacia lo erótico. Ya. Y sí se nota mucho la diferencia, como el lenguaje de amor que se da allá en Asia, en Japón, que acá en México. Pero ciertamente identificamos mucho porque sí, como habíamos dicho anteriormente, el romance es muy parecido, pero es un poquito más lento allá. Hay otras cosas que se consideran. Que yo creo que por eso se siente como más soft, ¿no? Sí, Porque a lo claro. mejor el tipo de relaciones que consideran allá, ¿no? Ideales en Japón, ¿no? O en la parte oriental, tiene que ver mucho también con la cuestión de los valores, el respeto al individuo y bla, 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 ¿no? Y Ujú. eso es algo que a nosotros no nos es tan cercano porque a lo mejor en Occidente somos un poquito más aventados y que si te tomo la mano, no importa, un besito robado, bla, 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 y son códigos diferentes. Entonces podríamos nosotros verlo a ellos como algo muy, muy soft y ellos a nosotros como algo muy agresivo, ¿no? Ujú. Entonces son como, Sí, es vaya, la delgada línea, diferentes. ¿no? La delgada línea Ujú, cultural. Y Claro. exactamente. no, claro, totalmente. Y fíjate qué interesante lo que decían hace un instante que quería comentar. Y qué bueno que sea de esa manera, decía Noemí. Es que es natural. Y fíjate, y ahí quisiera tomar el tema, espinoso pero interesante. Yo creo que sí, yo creo que es natural. Y creo que justamente la censura o la autocensura, que también existe, en muchas ocasiones no ha permitido establecer obras o tópicos o personajes y sus roles de manera abierta y muy natural, haciéndolo en vez de eso como algo, decían, algo que es un tabú. Pero ahí entonces la pregunta es, ¿qué fue primero, no? ¿Somos como somos porque lo hemos leído o lo hemos visto en cine o cualquier dispositivo de comunicación? O viceversa, ¿no? O eso es lo que hay, porque recordemos, ¿no? La visión que tenemos del mundo y su expresión cultural, pues eso los medios, no hay otra, no tenemos otra manera de conocerlas. Y yo pensaría que ese camino que ustedes plantean es el correcto. Establecer tópicos cotidianos porque lo son.
naturales porque lo son, y no, me voy a los extremos, caricaturizarlo, Claro. ni esconderlo, ni tratar de taparlo, porque justamente ahí es donde creo que estamos entrampados. Y dicho eso, lo que comentaban a la pregunta anterior de a dónde va todo este asunto, yo coincido plenamente que el tema de la inclusión hace falta, pero pedagogía de aquí hasta la pared de enfrente. Y el manga, el anime, el cine, todas sus expresiones animadas o live action, pues tendrían que empezar a generar esa pedagogía, porque no es como que se va a enseñar en otro lado, ¿no? Muchas de las cosas lo que se conoce hoy de una relación homosexual, gran parte es por la cultura de entretenimiento. Decía hace rato Dan, y bien cierto, pero hay mucha visión negativa. Claro, depende del autor, depende en qué momento, pero mucho de lo que, digamos, que va abriendo brecha, como esos tópicos que se van abriendo brecha, son en el cine, son en este caso en las publicaciones. Entonces yo creo que ahí hace mucha falta, diría yo, mucho de la inclusión, para empezar. Llámenme radical, pero fíjense, me extrañó ahorita por eso oír cómo lo planteaban ustedes, pero yo daría por hecho que mucho la relación ya homosexual, abiertamente, o de la comunidad LGTB, ya es muy abierta. Fíjense, yo pensaría que, no digo que se haga bien, digo que es un poco más abierta. Yo ya no pondría mis esfuerzos en eso solamente, porque yo pensaría que hoy están bastante más, si bien no plenamente aceptado, digo, ya sabemos cómo es a veces la comunidad, pero yo ya más bien iría más para arriba. Inclusión, lenguaje inclusivo, lenguaje concretamente, que hace falta entender el asunto. Si no quieren, no para estar de acuerdo, para entenderlo y por lo menos hablar de lo mismo, ¿no? Y pues sí, esa idealización o esa sofisticación de las relaciones, ya en un sentido cultural mucho más amplio. Yo pensaría que esos tres tópicos deberíamos de empezar a verlo mucho más, para, ya digo, matar caricaturización o pues esa sombra que se le pone a veces encima, ¿no? ¿Cómo ven? Totalmente de acuerdo. Creo que ese es uno de los justos, como digamos, huecos que todavía tiene no solamente el shoujo, sino cualquier obra de manga, ¿no? Como todavía cargar ciertos estereotipos culturales, por supuesto, como todos, nosotros también tenemos nuestros propios estereotipos negativos con los que cargamos, pero poco a poco se van rompiendo. De hecho, aquí mismo justo quiero, ¿no?, regresar al tema, el de Oran, porque Oran High School Host Club es un manga que salió hace ya unos cuantos años, perdón por el sonido de acá de fuera, que el punto de interés de este manga y del anime posteriormente fue hacer sátira y parodiar todos los clichés típicos que se veían en un shoujo, ¿no? Entonces, uno de estos clichés era que usualmente había un personaje, podía ser masculino o podía ser femenino, independientemente de cuál fuera como la tirada de la historia, que estaba rodeado de un montón de chicos o de chicas guapas, dependiendo obviamente del género de interés, y todos eran intereses románticos en algún punto de la historia, ¿no? Y era cuestión del personaje de ir, ¿no?, como pasando diferentes trabas, con reconocerse y reconocer a los otros para encontrar entonces cuál iba a ser la pareja o el interés último final, romántico con el que se iba a quedar al final de la historia. Y si bien Oran Host Club también hace eso, le dio una vuelta y utilizó todos estos clichés típicos de personajes típicos, estereotipos, pero conforme avanzaba la historia, les dio más profundidad a cada uno de ellos y empezó a retar lo que significaba este cliché y por qué funcionaba el cliché y bajo qué condiciones es que funciona el cliché y ¿Qué qué pasa si estratégicos, rompes no? esas condiciones, qué pasa si te haces preguntas distintas, ¿no? Entonces, como que el típico personaje femenino, ¿no?, que está rodeada de un montón de hombres hermosos, realmente no tiene ningún interés en romance, Claro. ¿no? Entonces, ¿cómo lidias con un personaje protagonista que tiene cero interés de seguir una historia hacia adelante? Incluso Entonces, apatía, ¿no? incluso apatía, ¿no? Es como de, esto es tan aburrido, ¿no? Me parece tan, yo lo único que quiero es hacer estas otras cosas. ¿Y cómo rompes o incluso le das profundidad a un personaje que puede ser de esa manera? Y al mismo tiempo a los personajes que sí son caricaturas, del príncipe hermoso, del
del chico que es el más grande de todos, pero que se ve como un niño de 7 años, del estoico que jamás habla, como incluso estos personajes que también son clichés y que también se muestran de una forma muy caricaturesca, cómo también pueden tener profundidad si es que lo vas llevando por un lado más interesante, ¿no? Más desarrollado Y más estratégico, ¿no? y más Porque estratégico, sí. yo te voy a hablar de lo suavecito, superficial, frívolo si quieres, Ujú. pero en realidad es el inicio para Exacto, profundizar, ¿no? Es como hacer Matrix para hablar de filosofía, ¿no? Dile a exactamente. la gente que le vas a enseñar una película filosófica y dices gracias, no, pero te lo pongo con artes marciales y bienvenido sea. Sí, qué buen punto y qué buena aportación de ese que comentas. No seas malita si puedes ponerlo acá en el chat Sí. para que todos lo vean y me encanta la idea. La recomendación directa, justo aparece de Oran, es que lean más el manga, porque ahí Oh, lo sí, por desarrollan favor. muchísimo más. Y el anime está bueno, pero lo Es muy cortan como bueno. en un punto importante. Siempre quise que le pusieran otras temporadas, pero bueno, el manga es realmente donde se desarrolla todo esto que dice Mario. Ah, El mira, manga es espectacular. buenísimo.